El gobierno había retirado del portal Educar algunos materiales que se estaban usando para dar educación sexual integral, ESI. Entre estos materiales aparecía un cuento de María Elena Walsh, una cajita de fósforos, o la canción de Canticuénticos, Hay secretos. Esto generó un revuelo importante porque el gobierno nunca terminó de explicar por qué sacaba ese material de la página Educar. Estamos en comunicación con Esteban Paulón, que es diputado nacional del Partido Socialista, que justamente presentó un proyecto para invitarlo a la Cámara de Diputados, a Carlos Torrendel, que es el secretario de Educación, a que dé explicaciones de cuál era la política de educación sexual infantil e integral que había del gobierno nacional. Esteban, ¿cómo estás? Pablo Vinocourt te saluda. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, dame primero tu primera percepción. Lo invitaste al secretario de Educación a que hable sobre este tema, y el secretario de Educación, ¿qué dijo? Bueno, en realidad este tema se lo venimos preguntando desde el primer debate de la Ley Bases, allá por febrero del año pasado, cuando dentro de los artículos que aparecían en la Ley Bases apareció una reforma bastante compleja del tema educativo, ¿no? Y el ministro Torrendel, el secretario Torrendel en realidad, porque Educación ha sido degradada a secretaría, concurrió varias veces a la Cámara de Diputados y en todas las ocasiones le consultamos sobre este tema y él negó que hubiera alguna idea de recortar de algún modo los contenidos, que por otra parte son contenidos que están validados, basados en evidencia científica, de acuerdo a los lineamientos que establece la Ley 2650 de Educación Sexual Integral, que es del año 2005, una ley que ya tiene un recorrido 20 años, este año cumple un recorrido importante, y obviamente nos preocupa no solo este retiro de material, levantamiento de Educar, el nulo financiamiento que hubo el año pasado para las políticas de capacitación en educación sexual integral, sino que no se dan en el vacío, se dan en un contexto donde el presidente y algunos de sus asesores, Agustín Laje, Nicolás Márquez fundamentalmente, plantean esto de la batalla cultural y centran en la ESI, en la educación sexual integral, uno de los principales campos de batalla en esta batalla cultural, y desinforman y mienten, ¿no? Y mismo el presidente retuiteó un posteo, es decir, se hizo cargo de algo que decía un usuario en la red X, donde planteaba que la ESI promovía la pedofilia, cuando nosotros sabemos, a mí me tocó como funcionario público durante muchos años en Santa Fe, implementar junto al Ministerio de Educación la ESI, sabemos que la educación sexual integral, lejos de promover la pedofilia, brinda herramientas para que muchos niños y niñas, miles de niños y niñas hayan podido identificar que eso que les había pasado, que muchas veces les pasó en la casa, en una comunidad religiosa, en un club, en un grupo con algún familiar no tan cercano, tenía nombre, ¿no? Daba abuso, que no era un secreto que había que guardar, que no era un secreto que mejor no compartir. Mismo hemos visto en las últimas horas esta medallista olímpica argentina, que luego de tanto tiempo logró identificar y recordar que cuando tenía 12 años había sufrido abuso sexual durante mucho tiempo por parte de su entrenador. Entonces hablamos de un contenido que es necesario que llegue a las escuelas, porque muchas veces en el hogar esto no llega, y muchas veces el hogar es el lugar donde se encubren este tipo de delitos de abuso, y obviamente que hay otros contenidos que a lo largo de la vida, a medida que van creciendo los niños, cuando son adolescentes, se hablará del preservativo, se hablará de la diversidad sexual, se hablará de la posibilidad de que cada quien exprese su afectividad, su orientación, su identidad, y forme su familia del modo que así lo desee, se hablará del combate a la discriminación, pero es progresivo el contenido en las infancias, fundamentalmente orientado a descubrir el propio cuerpo y a identificar las situaciones de abuso y de violencia. Estamos en comunicación con Esteban Paulón, diputado nacional de Encuentro Federal, Partido Socialista. A ver, primero te quiero contar, cuando preguntamos a la Secretaría o al Ministerio de Capital Humano por qué se habían bajado los contenidos, lo que dijeron primero es que los contenidos en realidad algunos de esos contenidos se habían mantenido, pero los sacaron de la categoría de ESI. Y después
dijeron algo que los cambios se enfocaron en la desideologización de género, política y partidaria, y en un contexto científico, biológico de aproximación al tema. Esta fue la explicación oficial que dieron. Antes de hacerte algunas preguntas más, quiero ver si podemos, uno de los materiales que se sacó, que se había sacado, después dieron marcha atrás y lo volvieron a poner, esto hay que aclararlo, pero uno de los materiales que se había sacado era la canción de Canticuénticos que se llama Hay Secretos. Y quiero que escuchemos una partecita, nada más. ¿Cómo no? Hay secretos chiquititos que te invitan a jugar, y hay secretos tan enormes que te vienen a asustar. Hay secretos livianitos que te llevan a volar, y hay secretos tan pesados que no dejan respirar. Bueno, esta canción lo que hace referencia es que hay secretos que son divertidos y que son para divertirse entre chicos, y otros que hay que poder contarlos. Básicamente hace las referencias a situaciones de abuso. Fundamentalmente porque en las situaciones de abuso, como te decía, en general ocurren en ámbitos de confianza, familiar, escolar, religioso, deportivo, recreativo, y el primer mecanismo que utiliza el abusador o la persona que abusa es pedir guardar el secreto. Claro. Y como los niños muchas veces no tienen noción, porque no nacemos sabiendo, nadie nace con un manual ni con un chip, ni sabe qué va a vivir en la vida, ni cómo son los hechos, en el miedo, en el susto, en el impacto que le genera esta invasión al propio cuerpo, el abusador o la persona que abusa busca complicidad, ¿no? Y el secreto, ese secreto que compartimos, que como bien vos decías, Pablo, recién, en algún punto a veces es algo divertido, entretenido, que guardamos con amigos, que si hicimos una travesura, si guardamos algo en algún lugar para que no lo encuentren, etcétera, bueno, aparece esta idea de generar complicidad, y ese secreto que muchas veces se guarda lleva muchísimos años después de develar, ¿no? Algunos niños lo han podido, o niñas lo han podido expresar en el aula a través de tareas, escuchando esta canción, reconociendo lo que les había pasado, eso que no tenía nombre y que no sabían cómo se llamaba, y en otros casos pasan muchos años. Yo tengo un caso cercano familiarmente de una situación de más de 10 años de eso guardado, y de golpe poder reconocer qué era lo que había pasado y contarlo, ¿no? Y bueno, también obviamente muchas veces se guarda el secreto porque esto puede tener un impacto malo, puede haber gente que no lo entienda. Cuando esto sale a la luz muchas veces tiene un impacto grande, a veces es un papá, un abuelo, una abuela, un tío, Esteban, un amigo, una entrenadora, y eso genera impacto obviamente en todas las familias. Uno puede entender, aunque no lo comparta, pero puede entender por qué el gobierno quiere censurar determinados textos o determinadas cuestiones que ellos le llaman ideología de género. Ahora, una canción como esta, ¿cuál es el interés en sacarla? El discurso ideológico es una excusa, porque aparte vos estás hablando, a ver, ¿cuál sería el contenido ideológico en identificar una situación de abuso? Entonces definamos ideológicamente: los funcionarios de este gobierno, el presidente de la nación, sus ministros, secretarios, ¿están a favor o en contra de la violencia hacia los niños? ¿Están a favor o en contra del abuso? Entonces, primera identificación. Si estoy en contra, que es una definición clara que uno esperaría de cualquier persona de bien, tanto que hablan de los argentinos de bien, bueno, uno esperaría que en ese ámbito, porque también está esta idea de que la educación sexual se quede en cabeza de los padres. Pero hay una parte que tiene necesariamente que estar en la escuela, porque como te decía antes, muchas veces las situaciones de violencia, de acoso, de discriminación, de abuso, ocurren en la propia familia. Y entonces, de algún modo, tenemos que hacer llegar esa información, que es un derecho de los niños, no de los padres. La educación sexual integral es parte de la Declaración de los Derechos de los Niños, está en la Constitución Nacional. El derecho de niños y niñas a recibir información veraz, basada en evidencia,
que les permita vivir de la mejor manera, más libremente posible, con más seguridad, con más cuidado, con más entereza su sexualidad. Y ahí está, por eso aparece la educación sexual integral. Y esta idea de que hay una ideología, que no hay que, o sea, digo, es tapar el sol con la mano. Yo soy gay, estoy casado hace 15 años, tengo sobrinos pequeños, mi hermano mañana, el otro día, bueno, mañana festeja su cumpleaños número 8, una de mis sobrinas más chiquititas. Desde que nació tiene 2 tíos. Entonces, ¿qué le está agregando? ¿Por qué la educación sexual integral no le enseñaría que hay distintas formas de la afectividad, que las personas se pueden enamorar de personas del mismo sexo, de diferentes sexos, que pueden formar familias de distinta manera? ¿Qué ideología le agrega a eso? Yo no tuve educación sexual integral y soy gay, al contrario, me crié en una familia católica donde no tuve ninguna referencia de la homosexualidad, donde no era parte de mi cotidianidad, y es lo que sentí, y me costó mi recorrido, reconocer lo que me pasaba, expresarlo. Luego obviamente lo entendí y lo hice también parte de mi militancia y mi activismo, pero bueno, no es que porque vi en la escuela un gay me dice gay. Eso es una pavada anticientífica. Mira, está al nivel del cuento de los chimpancés de Rosita. Yo creo que hay una simplificación de las cuestiones en relación a la sexualidad, los roles de género, que obviamente este gobierno que quiere llevarnos en esa batalla cultural a principios del siglo XIX desconoce. Quiere la mujer en la casa cocinando y limpiando, el varón proveedor, la heterosexualidad comunica norma, esta idea de Dios, patria, familia y propiedad. Digo, qué liberales que son, ¿no? Qué libertarios, cuánta viva la libertad, carajo, pero no podés formar tu propia familia. Si te corres de Dios, patria, familia y propiedad, estás afuera. Entonces, creo que justamente la educación sexual integral, enseñar en cada edad, acompañando progresivamente, de acuerdo a lo que puede entender cada niño y cada niña, es lo que efectivamente hace que se desarrolle una conciencia crítica y una libertad a la hora de poder vivir la vida de acuerdo a lo que uno lo siente, que en definitiva eso es la libertad, ¿no? Vivir de acuerdo a lo que uno siente, amar de acuerdo a lo que uno sienta también, identificarse y ser quien uno es, poder desarrollar su propio proyecto de vida. Así que para nosotros es muy importante la educación sexual integral para que las futuras generaciones no sufran lo que sufrimos o sufrieron las generaciones anteriores por no hablar de estos temas, ¿no? Y creo que hay que hablarlos de acuerdo a los contenidos, hay información, hay mucha producción científica, hay mucha evidencia, hay muchas herramientas, y creo que en cuanto te pones a ver qué es lo que se enseña en la ESI, se te van todos los miedos de pescar fantasmas y ves que en relaciones como esta, poesías que nos acercan a intentar encontrar lo que, o ponerle nombre a lo que sentimos o a lo que nos pasa. Bien. Esteban Paulón, diputado nacional del Partido Socialista, muchísimas gracias por esta comunicación con Muy Lunes. Ojalá que Carlos Torrendel, secretario de Educación, pueda ir a la Cámara de Diputados a explicar la política de ESI del gobierno. Un abrazo. Ojalá que sí, es una herramienta súper importante y estratégica para generar o para criar niños, adolescentes, jóvenes libres de prejuicios, de discriminación y de violencia. Y gracias a usted. Gracias.